Hola hermanos, el Señor les bendiga mucho. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor nuevamente con ustedes. Como sabrán, estamos estudiando el libro de Salmos y nos toca ya hace unas cuantas semanas, estamos viendo el Salmo 119, que como ya supongo que todos han dicho, es el salmo más largo en el libro y también el capítulo más largo de la Biblia. Generalmente se estudia por partes porque es muy largo. Y a mí me toca en este estudio los versículos que van del 121 al 152. Yo voy a explicar un poco acerca de el contexto, como de costumbre, un poco acerca de la estructura del salmo. Y bueno, después vamos a ir leyéndolo y estudiándolo. Son unos cuantos versículos, así que intentaré ser breve, pero quiero leerlo por lo menos cada sección antes de exponerlo para que esté más claro en nuestras mentes. Pero bueno, vamos a orar para empezar nuestro estudio y hablar un poco acerca del contexto del Salmo. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos regalas, por la bendición de poder compartir tu palabra por la internet, Señor. A pesar de que estamos lejos, mi Dios, gracias por este salmo, por tu palabra en general, porque ella es preciosa, Señor, es buena, nos guía y nos permite conocerte, mi Dios. Y gracias porque podemos hacerlo por medio de este estudio. Padre, te pido que bendigas mis palabras, Señor, que tú bendigas este estudio para que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Además, te pido, mi Dios, que perdones mis pecados para que no sean un tropiezo, Padre, en nada de lo que yo voy a decir, que sea tu palabra, sea siendo expuesta, Señor, y no mis ideas, Señor, y que pueda ser de bendición para todos nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, Salmo 119. Primero, el autor. El autor es desconocido. He escuchado algunas teorías de que pudo haber sido el rey David, obviamente, como la mayoría de los salmos. Otro posible autor que he escuchado es el sacerdote Esdras, que después del tiempo del exilio guió al pueblo de Israel en algunas reformas religiosas y famosamente leyó la ley del Señor frente al pueblo, lo cual hizo un avivamiento entre ellos. Pero realmente el texto no lo define, así que no es muy importante. Lo que sí es importante es el hecho de que casi todos los versículos de este salmo tienen una mención de la Biblia, sea la ley del Señor, los estatutos del Señor, los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor, y como ya todos los demás expositores, maestros, han dicho antes que yo, el tema principal de este salmo es exaltar y hablar acerca de lo grandioso que es y la excelencia de la palabra del Señor. En términos generales, la palabra Torah o ley se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, pero no necesariamente se refiere solamente a estos libros, aunque pudiera ser el caso probablemente. Pero si este salmo fue escrito, por ejemplo, por Esdras, después del exilio, es probable que se refiera a ya todo el Antiguo Testamento que haya sido escrito hasta ese punto. Si fue el rey David, muy probablemente se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, algo que también han mencionado algunos hermanos, pero yo quisiera hacerlo un poco más claro, es la idea de que este salmo es lo que se conoce como un acrónimo. Hay algunos poemas en la Biblia que tienen esta estructura, como por ejemplo el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, y la idea es que el salmo está dividido en párrafos o estrofas, como se conoce en la poesía, de 8 versículos cada estrofa. Y cada estrofa empieza con una letra del abecedario hebreo. O sea, hay 22 letras en el abecedario hebreo, por lo tanto hay 22 estrofas en este salmo. Y esos 8 versos que tiene cada estrofa, cada verso inicia con la misma letra. Yo voy a ponerles un ejemplo aquí para que sea más claro, pero hay una técnica literaria en la poesía, en nuestros idiomas latinos, que se conoce como aliteración y es muy parecido a lo que está haciendo aquí el autor del Salmo. La aliteración es básicamente la repetición de las consonantes al inicio de un verso. Y un ejemplo muy famoso, lo tengo aquí para leérselos, es el siguiente trabalenguas que dice: 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal.
en un trigal tragaban trigo 3 tristes tigres. Como pueden ver, la repetición de la consonante T o la combinación TR, tristes, tigres, tragaban trigo, eso se conoce como aliteración. Y es prácticamente lo mismo que está haciendo el autor del Salmo. En la sección que nos compete en este estudio, por ejemplo, al principio de cada estrofa dice Ain, que es una letra del abecedario hebreo. Después, en el versículo 129 dice P, otra letra. En el versículo 137 dice Tzade, que es otra letra. Y finalmente en el 145 dice Kof, que es otra letra. Entonces, si los viéramos en el idioma original, que lo vamos a ver cómo cada pequeño verso empieza con esa misma letra, lo cual es simplemente una técnica poética que usaban los judíos en esa época. Y creo que es muy interesante que este salmo, que habla acerca de la Biblia, muestre qué tan increíble es y cuántos detalles se ponía en la escritura de la Biblia. Aunque los autores no estaban considerando necesariamente que esto iba a estar 2000 años o más, 3000, 4000 años en la historia humana, como la santa palabra de Dios, como sea, el Señor en su infinita sabiduría hizo que sea así, y eso me parece muy interesante. Otra cosa acerca de el contexto que quiero traer a colación antes de ya empezar es que es bueno leer el Salmo completo, hermanos, y muchas veces, como ahora, se separa en secciones porque es un poco extenso, pero en nuestro tiempo libre, en nuestro tiempo de estudio de la palabra, yo les aconsejaría que se dediquen a leerlo. Realmente no es tan largo como pensamos, en algunos 20 minutos uno lo puede leer, y realmente hace que cada cosa caiga mejor en su lugar y poder entender cómo sigue el flujo de pensamiento del Salmo, porque aunque pudiera parecer muchas ideas a lo loco puestas acerca de la Biblia, realmente sigue una progresión y uno puede ver cómo se desarrolla el personaje del salmista en todo esto. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a leer la primera estrofa, que es del versículo 121 al 128, y dice así el Salmo 119. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Entonces, en este primer párrafo o estrofa, podemos ver unas cuantas cosas interesantes. Primero, las dos palabras que abren esta sección, que son la palabra juicio y justicia, de las cuales yo he hablado ya en diferentes estudios acerca de otros salmos. Estas palabras se mencionan por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19. Y son palabras claves que utiliza el Antiguo Testamento para recordarnos el pacto que Dios hizo con Abraham y lo que Dios esperaba que Abraham, y por tanto el pueblo de Israel, hiciera en el mundo. Ellos estaban supuestos a vivir siguiendo el juicio y la justicia. O sea, hacer las cosas, ¿verdad?, justamente buscando la igualdad, porque todos somos iguales ante los ojos del Señor, pero también tratando a los demás con amor, con respeto, que eso es lo que se refiere esta palabra justicia. Es rectitud, básicamente. Y la idea es que Dios llamó a Abraham y lo separó de todas las naciones para iniciar un pueblo que iba a ser testimonio para todo el mundo. Y ese pueblo iba a ser, al vivir con justicia y juicio, ellos iban a ser un testimonio de lo que el Señor quería hacer con todo el mundo. Podemos ver cómo eso se desarrolla en el libro de Éxodo, capítulo 19, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que ellos se van a convertir en un reino de sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote intercede entre Dios y el pueblo. Y en el caso del pueblo de Israel, una nación sacerdotal sería una nación que intercediera entre Dios y las demás naciones del mundo. Entonces, cuando el salmista inicia esta estrofa hablando de que él hace justicia y juicio, lo que él está diciendo al Señor es que él está cumpliendo el pacto que
el israelita, o en nuestro caso el cristiano, está supuesto a seguir, que es básicamente obedecer al Señor y seguir sus preceptos. Por lo tanto, como Él está haciendo su parte del pacto, Él le pide al Señor que cumpla su parte del pacto. Y en este versículo lo que Él le pide es que no lo abandone a sus opresores, o sea, que lo preserve. Esta estrofa tiene un versículo sí y un versículo no. Habla de algo que hace el salmista y después en el otro versículo habla de algo que Dios hace. Por ejemplo, versículo 121, como ya leímos, juicio y justicia he hecho. Pero en el 122 habla de algo que Dios va a hacer o que Él está pidiendo. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Luego va al 123, otra vez habla acerca de Él. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Vuelve otra vez a hablar del Señor en el 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Y vuelve otra vez a Él en el 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Entonces, ¿qué está pasando en este juego de tú, yo? Tú haces algo, yo hago algo, yo hago algo, tú haces algo. Está hablando de la relación que el salmista entiende que tiene con el Señor, en la cual el Señor espera algo del salmista, que es su obediencia, seguir sus mandamientos, amar su ley y obedecer sus preceptos, y lo que el salmista entiende que Dios hace a partir de eso. Ahora, esto pudiera parecer como que el trato de Dios hacia nosotros es condicional a nuestra obediencia, y eso no es así, pero al mismo tiempo también hay algo de verdad en esto. Y lo podemos ver con el pacto de Dios a Abraham. Él le promete a Abraham que va a hacer de él una gran nación. De hecho, vamos a leer ese versículo en Génesis capítulo 18 para que ustedes vean cómo esto se presenta incluso en el libro de Génesis. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 18 del 17 al 19 para que ustedes vean cómo esto se puede ver ya desde el libro de Génesis. En el contexto está hablando de cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra y él está considerando si decirle a Abraham lo que él va a hacer o no. Entonces pasa lo siguiente. Génesis 18:17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, ya Dios decidió que él va a bendecir a Abraham y que va a ser una nación grande y fuerte y todo eso. Entonces, miren lo que dice el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, miren que aunque ya Dios incondicionalmente le prometió a Abraham una gran nación, ser fuerte, todo eso, el Dios está esperando que Abraham haga lo de cumplir la justicia y el juicio, la rectitud. Entonces, eso es exactamente lo que está pasando en el Salmo. El salmista entiende que hay bendiciones del Señor que son consecuencia de nosotros obedecerlo, de ser fieles al pacto que hemos hecho con Él, a pesar de que hay otras bendiciones del Señor que son incondicionales y vienen simplemente por el hecho de que Dios es fiel a su palabra. Así que Él está apelando a esto y le está pidiendo al Señor que lo cuide, que lo proteja de sus enemigos. E incluso le está diciendo que, miren el versículo 124, él le pide que le enseñe sus estatutos. O sea, que no solamente es como que protégeme, dame provisión económica, dame seguridad, sino que incluso el deseo de él estudiar, entender y seguir la Biblia, la palabra del Señor, él entiende que también depende de que el Señor lo ayude a hacerlo. Así que eso también él se lo pide. Y yo creo que el versículo 126 nos resume muy bien esto, esa estrofa completa, cuando dice: tiempo es de actuar, oh Jehová. Toda esta estrofa habla de lo que el salmista espera que Dios haga. Tiempo de actuar. En cuanto a él, que es obediente al pacto, y también en cuanto a aquellos que no son obedientes al Señor. Y dice así: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. O sea, es tiempo de castigar al impío porque está haciéndolo mal. Pero el versículo 127 y 128 dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que
oro muy puro, por eso estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Entonces es tiempo de actuar como siendo fiel a tu pacto, porque yo he sido fiel a tu palabra, pero también castigando al impío, porque ellos no te obedecen y no tienen estima absoluta o alguna por la palabra del Señor. Entonces, en la próxima estrofa, versículos 129 al 136, vamos a ver otra parte de la Biblia que está siendo explorada. En la primera vimos Génesis 18, 19 y el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora vamos a ver un poco acerca de la historia del Éxodo, y hay dos pasajes específicos que se hacen alusión en esta estrofa, que son Números 6, 24 al 26, esa es la bendición sacerdotal, un pasaje muy famoso, y Éxodo 34, 6 al 7, que es el pasaje más citado en toda la Biblia, que habla acerca del carácter del Señor. Vamos a verlos ambos, pero vamos a ir leyendo lo que dice el Salmo. Dice el versículo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame, y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. En esta estrofa podemos ver una cualidad de la poesía hebrea, y es que trabaja con pares, y hace relaciones entre diferentes versos en las estrofas. En este caso, podemos ver que el primer versículo y el último versículo están relacionados. El segundo y el penúltimo también, y van haciendo como cerrando, y después en el medio quedan los versículos más importantes de esta estrofa. Y a lo que me refiero es lo siguiente. Miren que dice en el 129, maravillosos son tus testimonios. El salmista entiende que la palabra del Señor es maravillosa. Dice, los ha guardado mi alma. La palabra clave es guardado. En el 136, que es el último, dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Entonces hay un contraste entre el salmista, que guarda la ley del Señor porque la estima valiosa, y los impíos, que no la guardan porque la menosprecian. En el 130, que es el segundo versículo, dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender al simple. Y miren cómo se repite la misma idea en el 135 cuando dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Hace entender al simple, enséñame tus estatutos, tu rostro resplandezca, tus palabras alumbran, ¿verdad? Esto es lo que hace referencia a la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, versículos 24 y 26. Dice, el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Entonces, el salmista está diciendo que la bendición del Señor, esa bendición que Dios le va a extender a su pueblo, está directamente relacionada con la exposición que el pueblo tenga a la palabra del Señor. ¿Por qué? Por lo mismo que vimos anteriormente. Guardar el pacto con el Señor hace que el Señor te bendiga. ¿Y cómo tú vas a guardar el pacto si no lo conoces? Entonces, el salmista está diciendo, yo considero que la ley del Señor es maravillosa, por lo tanto, Señor, bendíceme, que tu rostro brille sobre mí al tú enseñarme tu palabra para que yo la pueda seguir. En el versículo 131 dice, hace alusión a otro salmo muy famoso, dice, abrí mi boca y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Y eso son las mismas palabras que el Salmo 42, que dice, como el ciervo brama por las aguas, como el ciervo suspira por las aguas. Habla de una necesidad imperante que tiene el salmista y un deseo enorme por la palabra del Señor. Y eso se contrasta con el versículo 134 de hombres violentos que hacen lo contrario, no quieren la palabra del Señor. Y entonces él dice que si el Señor lo libra de esos hombres, él va a guardar los mandamientos. Que parecería como extraño ponerle condiciones al Señor, si tú haces tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Pero realmente en la relación que tiene
el salmista con el Señor, la relación que tiene el cristiano con el Señor, de un padre a un hijo, no veo que sea nada descabellado decirle al Señor, yo quiero tal cosa, y como sea yo te voy a obedecer. No es como que uno va a desobedecer al Señor si Él no bendice a uno, pero siempre, siempre uno siente ese deseo de devolver al Señor después de bendecir a uno. O sea que eso es lo que se está viendo en este versículo. Pero bueno, los versículos centrales de esta estrofa, el versículo 132 y 133, son la parte crucial de esta sección, que citan Éxodo 34, como dije, el versículo más citado en toda la Biblia. Dice: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ahí podemos ver el carácter del Señor. El Señor es clemente y piadoso, misericordioso en gran manera, hasta millares, dice, guarda misericordia a millares, a miles de generaciones. Pero también juzga a los culpables hasta la tercera y cuarta generación. Y uno puede ver cómo se relaciona perfectamente con esta estrofa. Hay hombres violentos que no cumplen la palabra del Señor. A esos hombres Dios va a juzgar. Pero Él hace misericordia. Dice, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y si vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren que es prácticamente lo mismo que dice Éxodo 34, 6 y 7. Hace misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Y dice, como acostumbras con los que aman tu nombre. Dios hace misericordia. Dios trata con favor, con bondad a aquellos que lo aman. ¿Y cómo se demuestra el amor al Señor? ¿Cómo se demuestra el amor a cualquier persona? Obedeciéndolo, haciendo lo que le agrada a esa persona. En el caso del Señor, Él es el Rey del universo. Entonces la obediencia es como la demostración perfecta del amor que tenemos hacia Él. Entonces, este versículo 132 y el 133 le pide al Señor, entonces, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. O sea, Él quiere que Dios lo libre de ser como esas personas que no aman al Señor y que no guardan los mandamientos del Señor. Por eso le pide al Señor que ordene sus pasos, para que el Señor entonces le muestre su favor. Miren, hermanos, que todo eso tiene que ver con la bendición de la palabra del Señor y las bendiciones que el Señor da como consecuencia de obedecer su palabra. Si yo obedezco al Señor, Él me va a bendecir. Pero para yo obedecerlo, yo tengo que amarlo. Entonces, yo diría que la aplicación que pudiéramos sacar de esta estrofa es que nuestro amor al Señor es un reflejo de nuestra obediencia al Señor. Y nuestra obediencia al Señor es un reflejo del amor que tenemos al Señor. No podemos decir que amamos al Señor si no lo obedecemos. Y al obedecerlo estamos demostrando que le amamos. Entonces, si queremos ser bendecidos por Él, tenemos que valorar su palabra, amar su palabra, obedecer su palabra, y para eso tenemos que, de hecho, pedirle a Él que nos ayude a hacer esto. En la próxima sección, versículos 137 al 144, dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo, y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. En esta sección también podemos ver esos paralelismos que les he mencionado acerca de la poesía hebrea. Por ejemplo, el primer versículo, que es el 137, se relaciona con el quinto versículo, que es el 141. El segundo se relaciona con el sexto.
El tercero se relaciona con el séptimo y el cuarto se relaciona con el octavo, haciendo como dos secciones perfectas de la mitad del salmo, o bueno, de esta estrofa del salmo, que podemos ver. En la primera sección abre diciendo: justo eres tú, oh Jehová. Ese es el versículo 137. Está haciendo una declaración acerca de el Señor. Pero miren cómo dice el quinto versículo, el 141. Pequeño soy yo y desechado. Entonces, hay un contraste entre el carácter del Señor y nuestro carácter. Él es justo, nosotros somos pequeños. O bueno, el salmista. El versículo 138 y el 142 habla acerca de la palabra del Señor. Dice el 138: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Y el 142: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Él está haciendo una declaración acerca de la ley del Señor, de la palabra del Señor, diciendo que es recta, que es fiel, que es eterna, que es la verdad. Y entonces, en los próximos versículos, el 139 y el 143, habla acerca de algo negativo que está sucediendo en la vida del salmista. El 139 dice que el celo lo ha consumido. ¿Por qué? Porque sus enemigos olvidaron la palabra del Señor. O sea que el salmista se siente indignado por la actitud que tienen esas personas a la palabra de Dios. Y en el 143 nos habla de que el salmista está pasando por una situación difícil. Dice: aflicción y angustia se ha apoderado de mí, pero en ese momento los mandamientos del Señor fueron su delicia. Y finalmente vuelve a hablar de la palabra del Señor, diciendo en el 140: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces hay una reacción ahora del salmista, que es el amor hacia la palabra del Señor, que eso en contraste a las personas que, de nuevo, no la estiman en lo absoluto. Y el último versículo de la sección, el 144, dice: justicia eterna son tus testimonios. Otra vez vuelve a hablar acerca de la palabra del Señor, y ahora él le pide: dame entendimiento y viviré. Miren que otra vez volvemos a eso de que obedecer la palabra del Señor, amarla, dice, y la ama tu siervo, tienen la consecuencia directa de la bendición del Señor. Dame entendimiento y viviré. Cumplir con los mandamientos del Señor es igual a la vida, o sea, la bendición que el Señor nos da. Finalmente, los versículos 145 al 152 dice lo siguiente: clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus mandamientos. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandamientos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. En esta última sección hay un rejuego entre la cercanía y lo que está lejano. El salmista está cerca del Señor y el Señor está cerca de él, pero los impíos están lejos del Señor porque se alejan voluntariamente. Los primeros dos versículos se repiten. Dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y a ti clamé, sálvame. Y la segunda parte: y guardaré tus estatutos. Entonces vuelve esa idea de que él le pide al Señor algo, esperando que el Señor le responda favorablemente, y como agradecimiento a lo que el Señor ha hecho, entonces él va a hacer un compromiso aún mayor de guardar su palabra. En los versículos 47 y 48, 147 y 148, habla acerca de los momentos en los cuales el salmista está estudiando o meditando en la palabra del Señor. Y es un recurso muy conocido en la poesía, que es exagerar las cosas poniendo dos extremos. En este caso dice: me anticipé al alba y clamé, en el 147. Y en el 148 dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. O sea, yo me levanté muy temprano al amanecer y clamé a ti, pero me acosté muy tarde en las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. O sea que todo el día y noche, él está meditando en la palabra del Señor, clamando al Señor y en una conexión directa con él.
Entonces, miren en los versículos 150 y 151, que pasa lo que mencioné de estar cerca y estar lejos. Dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. O sea que acercarse a la maldad es igual a alejarse del Señor. No hay forma de estar cerca de lo malo y al mismo tiempo estar cerca del Señor. Como dice el refrán, no se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Y el contraste es, el Señor dice, cercano estás tú, oh Jehová. ¿Cercano a quién? Cercano al salmista. Y todos tus mandamientos son verdad. ¿Por qué Dios está cercano al salmista? Porque él considera que su palabra es la verdad. Miren lo dice en el próximo versículo. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Entonces esos testimonios del Señor ya el salmista los conoce desde hace tiempo y por eso el Señor está cerca de él. Y podemos concluir con el versículo que no hemos leído, el 149, que dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Vuelve a clamar al Señor que está cerca de él, por eso le está clamando, porque él entiende que Dios está cerca y lo puede escuchar. ¿Y por qué más? Conforme a tu misericordia. Volvemos a eso del carácter del Señor, eres clemente y piadoso, misericordioso. Entonces le pide que le dé vida. ¿Conforme a qué? Conforme a su juicio, conforme a su palabra. Ya el Señor prometió que Él va a vivificar a aquellos que le obedecen, que le aman, que guardan sus estatutos. Entonces, como yo guardo sus estatutos, entonces vivifícame, Señor, conforme a lo que tu palabra establece. Entonces, hermanos, un poco largo, ¿verdad? Porque son muchos versículos. Pero miren cómo hay es como cíclico. El salmista parte de que él conoce al Señor. Pero ¿cómo él conoce al Señor? Porque él conoce su palabra. Entonces, como él conoce al Señor y su palabra, entonces él le puede pedir al Señor que haga X o Y cosas. En este caso, que lo bendiga, que lo guarde de sus enemigos, que lo prospere, etc. Aún más, que lo ayude a seguir entendiendo más la palabra para poder entenderlo más a él, para poder servirle mejor al Señor. Entonces, es un ciclo que todo cristiano, toda persona que quiera agradar al Señor debería seguir. Estudiar la palabra para conocer al Señor, para obedecer al Señor y así recibir su bendición. Y cuando recibo la bendición del Señor, entonces el agradecimiento que eso produce me hace querer volver a empezar. Entonces, unas pocas aplicaciones o respuestas que pudiéramos tener al leer esa sección y quizás todo el Salmo. Lo primero es pedirle al Señor que nos dé el entendimiento y la capacidad para seguir su palabra. O sea, la Biblia a veces es un poco complicada. Es un libro largo, todo eso. Pero si queremos acercarnos al Señor, entonces tenemos que tener esa disposición en nuestro corazón y esa disposición se va a convertir en una oración que le va a decir al Señor, ayúdame a entenderte. Obviamente, una oración sin nuestra diligencia muchas veces no es nada. Así que no solamente es pedirle al Señor que nos ayude a entender la palabra, sino nosotros ser diligentes en nuestro estudio y en nuestra lectura de la Biblia. Además, hermanos, debemos tener ese amor por la palabra del Señor y por el Señor. El Señor se manifiesta por medio de su palabra. De hecho, Jesús es la palabra de Dios. Entonces, si realmente amamos al Señor, amamos su palabra. Y si realmente amamos su palabra, entonces vamos a procurar entenderla para obedecerla. Recuerden la relación directa que existe entre amar al Señor y obedecerle. Si no lo obedecemos, no lo amamos realmente. Y somos mentirosos, como dice Juan. Entonces, hermanos, además de eso, reconocer que guardar y obedecer la palabra del Señor es lo mismo que obedecer el pacto que hemos hecho con el Señor. Si somos cristianos, si somos salvos por Jesucristo, es porque un día hicimos un pacto con el Señor, dándole dominio de nuestras vidas y a cambio vamos a recibir la vida eterna. Entonces, ese pacto que hemos hecho con el Señor debemos de guardarlo, debemos de cumplirlo. Y para hacerlo entonces tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que seguir la palabra del Señor. O sea que esto es una máxima de que la Biblia es lo más importante que tenemos. Es una máxima de que tenemos que procurar, tenemos que
desear, tenemos que invertir nuestro tiempo en entender la palabra del Señor, porque como dice el autor de Hebreos, ya llegó el tiempo de que todos seamos maestros. Si tenemos un tiempo ya en la fe, deberíamos poder enseñar su palabra, y para enseñarla tenemos que entenderla y al mismo tiempo seguirla y para ser ejemplo de otras personas. Finalmente, hermanos, esto no falta en ningún salmo. La vida es mala, la vida tiene problemas, hay gente mala en el mundo que no hace cosas malas a nosotros, hay cosas malas que pasan que nadie las crea, solamente están en el plan del Señor. Y en ese momento clamamos al Señor y le pedimos a Él que nos ayude, que nos bendiga, que nos guarde, que nos dé la salida a esa situación. Y para eso tenemos que confiar en la fidelidad del Señor. Miren cómo el salmista hace esta relación causa y efecto. Yo haré tal cosa y tú harás tal cosa. Tú harás tal cosa y yo haré tal cosa. Y eso es simplemente porque el Señor es fiel. El Señor es predecible porque sabemos en su palabra cómo Él va a reaccionar de acuerdo a lo que nosotros hagamos y cómo Él va a actuar en cualquier situación. Entonces confiemos en la fidelidad del Señor y esperemos la respuesta que Él nos va a dar, sabiendo que su respuesta es siempre la mejor respuesta. Quizás no sea la que estamos esperando en todas ocasiones, pero a veces sí. Y de todos modos es lo que realmente necesitamos como sus hijos y como seres humanos, que no sabemos todo. Él es sabio más que nosotros, así que confiemos en Él y en su palabra, hermanos. Amémosla, estudiémosla y démosle el lugar que merece, porque la Biblia es el mayor regalo que el Señor nos ha dado, para entenderlo, para seguirle y para llegar a estar con Él en su presencia, que al final es esa vida que Él ha estado prometiendo desde el principio a aquellos que le obedecen. Vamos a orar y con esto concluimos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque está viva, porque tiene poder, Señor, porque en ella te conocemos, aprendemos de ti, mi Dios. Y te pedimos que nos ayudes a obedecerla, a entenderla, a seguirla, a estudiarla, a amarla, a invertir nuestro tiempo en ella para poder conocerte más, Señor, para poder tener esta relación tan estrecha que tenía el salmista contigo, que podamos emularla, Señor, y eso solamente viene por medio de tu palabra, mi Dios. Así que seamos un pueblo que sea diligente en el estudio de ella, Señor, que confiemos en tu fidelidad y en tu verdad, Padre, y que guardemos el pacto que hemos hecho contigo hasta que tú vuelvas, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús.